Pues muy buenos días a todas y todos. El día de hoy les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión que tenemos hoy, día 31 de marzo. Y hoy tenemos un tema muy interesante que se llama el derecho a la no discriminación y a la igualdad por orientación sexual, identidad y expresión de género. El día de hoy tenemos a una persona del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y pues quiero darle la bienvenida a Julio César Cervantes Medina, quien nos acompaña de la Comisión Nacional. Julio César, muy buenos días, sí, todavía muy buenos días. Pues bienvenido aquí con nosotros para podernos compartir este importante tema con todas las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas el día de hoy para asistir a esta plática organizada por la Comisión Local en Puebla. Es importante recordar que hoy, 31 de marzo, se celebra el Día de la Visibilidad Trans desde el año 2009, que es un día dedicado a la celebración y reconocimiento de las personas trans y la sensibilización en contra de la discriminación. Entonces, me parece que es muy importante enmarcar las acciones que estamos haciendo el día de hoy, justamente en esta fecha. No sé si ya sea oportuno entrar a tema de una vez y pues nos vamos. Adelante de una vez, Julio. Tú me dices lo de la presentación y nada. Sí, gracias. Pues bueno, así como agradecí a la Comisión Local, también quiero agradecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la oportunidad de estar aquí. Quiero agradecer al director del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH en el que yo trabajo, me haya considerado para poder estar atendiendo esta reunión que originalmente iba a atender él. Sin embargo, ya saben, estas cuestiones sanitarias vigentes, pues tuve que asistir su servidor. Entonces, muchas gracias, Comisión del Estado de Puebla, muchas gracias, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Fíjense que pues yo trabajo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y para nosotros es muy importante llevar a cabo este tipo de actividades porque es justamente estas actividades de promoción de los derechos la que hace que las poblaciones conozcan sus derechos, las maneras en que los pueden reclamar y pues justamente el saber nuestros derechos, saber nuestras obligaciones como servidores públicos, pues es el primer paso para la prevención de estas violaciones a los derechos humanos. A mí me gustaría comenzar, bueno, comenzamos con la presentación también, me gustaría comenzar hablando de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? Y pues bueno, traje aquí una presentación con mucha información, justamente con el afán de que las personas que estén conectadas pudieran acceder a la presentación y tener todos los datos que aquí se dicen de manera puntual. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentran establecidas dentro del orden jurídico nacional, como lo es nuestra Constitución, los tratados internacionales y las demás leyes que emanan de la Constitución. Los derechos humanos, entonces, son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, orientación sexual, identidad o rol de género, condición de salud, edad o cualquier otra condición. Está regido por 4 principios rectores, y estos son el principio de la universalidad, el principio de la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. La universalidad dicta básicamente que todos los derechos son para todas las personas. Es decir, que todas las personas son titulares de todos los derechos humanos, y este principio se encuentra estrechamente relacionado a la igualdad y la no discriminación. No obstante, para lograr la igualdad real, se deben atender las circunstancias y o necesidades específicas de cada persona. La interdependencia consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio,
implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados. Es decir, no podríamos nosotros garantizar el derecho a la vida si antes no se garantiza el derecho a la no discriminación, el derecho a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. El principio de indivisibilidad implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados, sea cual fuere su naturaleza, y cada uno de ellos conforma una totalidad de tal forma que se deben reconocer, proteger y garantizar de manera integral por todas las autoridades. El principio de progresividad constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos. Al mismo tiempo, implica una provisión para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos, y el Estado debe proveer las condiciones óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir el nivel logrado. Como ustedes saben, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nace a través de una disposición constitucional que se encuentra en el artículo 102, apartado B, el cual dice que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán mecanismos de protección de los derechos humanos que ampare el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de aquellos del Poder Judicial de la Federación que violen estos derechos. Acá es muy importante mencionar, entonces, el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional, en donde nos dice que la Comisión Nacional tiene competencia en todo el territorio nacional para conocer con quejas relacionadas a presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas fueron imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación. Fíjense, esto es muy importante porque aquí nos va dando la ley, es muy importante mencionar porque aquí la ley nos va dando luz acerca de cuál es la competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fíjense que últimamente el calor de las épocas y los enojos o, pues claro, la energía de las personas respecto de ciertas violaciones o ciertos abusos de autoridad han recaído de manera, pues, por decirlo de una forma suave, sorpresiva a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y lo digo en el sentido de que muchas personas aún no identifican qué es una violación a los derechos humanos y cuál es la competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para poder intervenir en ciertos procesos que se identifiquen como violaciones a los derechos humanos. Pues aquí, fíjense, la propia Constitución nos dice que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos va a conocer de quejas en contra de acciones u omisiones de los servidores públicos o cualquier autoridad en el ámbito federal. Pero también es muy importante mencionar que estos actos u omisiones son de naturaleza administrativa. Cuando decimos de naturaleza administrativa, debemos de recordar que todos los servidores públicos, en el ámbito de sus facultades, lo que ejercen son actos administrativos. Los actos de autoridad son actos administrativos. Y estos actos de autoridad, ya sean acciones u omisiones, en el momento en que constituyan alguna violación a los derechos humanos, pues bueno, la Comisión Nacional o las comisiones estatales, dependiendo la competencia del servidor público, es decir, si se desarrolla en el ámbito local o federal, pues entonces respectivamente va a haber competencias para conocer. Lo que es muy importante es que los servidores públicos son aquellas personas que pueden violentar los derechos humanos, no así los particulares. Cuando un particular comete un acto similar a una violación de los derechos humanos, podríamos estar hablando de que un particular comete delitos. Supongamos entonces, un ejemplo para distinguirlo, supongamos entonces que en el caso de desapariciones forzadas, pues es una violación grave y de lesa humanidad que puede cometer el Estado. El sustraer a una persona o privarla de su libertad sin un procedimiento previo.
privarla de su libertad de manera ilegal. Se puede llamar una desaparición de personas. No así, cuando lo hace un particular, pues sabemos que se configura el delito de secuestro, por así decirlo. Cuando una autoridad a través de un acto administrativo comete discriminación, pues está cometiendo sí un acto administrativo que violenta los derechos humanos, pero si en un negocio se lleva a cabo esta discriminación, bueno, esa discriminación aparte está considerada en la mayoría de los códigos penales, la Ley Federal del Consumidor, etcétera, como faltas administrativas o como un delito, lo cual no quiere decir que haya particulares que cometan violaciones a los derechos humanos o acciones que sean equivalentes a violaciones a los derechos humanos, y la Comisión Nacional va a tener competencia de esto cuando estas acciones se lleven a cabo con anuencia de la autoridad. Podemos pensar entonces como estos asuntos que hemos visto en diferentes altitudes de la República, en donde ciertas empresas tienen acceso a la disposición del agua, dejando a los pueblos sin este recurso. Es entonces en donde pues, el Estado tiene responsabilidad, puesto que fue quien otorgó estos permisos. Sin embargo, pues bueno, también hay alguna corresponsabilidad por parte del particular. Cuando hablamos de servidores públicos, y en específico de aquellos servidores públicos de competencia federal, los vamos a poder identificar de acuerdo a lo que dice el artículo 108 constitucional, que dice que para los efectos de las responsabilidades a que alude este título en el que se encuentra el artículo 108, se reputarán como servidores públicos a, 1, a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, que como vimos ellos se quedan excluidos de nuestra competencia, a los funcionarios y empleados y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, quienes serán responsables por los actos o omisiones en que incurran en el desempeño de sus actividades. Es bien importante primero identificar quiénes son las personas que pueden cometer violaciones a los derechos humanos y cómo estas acciones tienen analogía y se repiten en particulares y cómo en particulares son delitos, ¿no? Y lo digo justamente porque cuando hablamos del Estado, cuando hablamos de las autoridades, pues perdemos la perspectiva de que se piensa que el Estado es este ente intangible, todopoderoso, que es un poder más allá de la población. Sin embargo, perdemos de vista y perdemos la perspectiva de que el Estado se alimenta de personas y las personas llevamos a cabo nuestras acciones dentro del ámbito de nuestras competencias cuando somos servidores públicos y muchas veces no conocemos las normas que rigen nuestro actuar. Y hay un tema muy interesante, hay un principio general del derecho que dice que los servidores públicos solo pueden hacer aquello que la ley les mandata expresamente, les mandata y les faculta de manera expresa, y los particulares pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba. El tema es que cuando hablamos del Estado y hablamos de este ente todopoderoso, perdemos de vista que ese ente todopoderoso funciona con personas y que cuando estas personas no están actuando conforme a las reglas que los facultan y rigen su actuar, entonces están llevando a cabo acciones, uno, fuera de su mandato, y dos, muy probablemente tomadas a partir de ciertos valores, lo cual es, bueno, totalmente ajeno al servicio público, porque el servicio público se tiene que dar conforme a lo que mandata la ley. En este sentido, pues bueno, también se nota como el tema poblacional, el tema de la información que baja hacia toda la población, ¿no? La falta de información acerca de la sexualidad, pues se convierte en un problema porque todos estos prejuicios que ya traemos como población, muchas veces los estamos transportando al servicio público y afecta no solamente la igualdad de las personas,
sino en general la manera en que pudieran desarrollarse plenamente y colaborar no solamente a los saberes de la nación, sino pues de manera personalísima. Para entrar en tema, tenemos que aceptar que a pesar de que la sexualidad es un tema que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, que está en todo momento con nosotros, somos seres que nacemos sexuados y somos seres que morimos sexuados, ¿no? Que la sexualidad no solamente es un deseo, sino la sexualidad también es una manera de autopercibirse, una manera de vivir, de identificarnos, y tenemos tan poca información al respecto que justamente esta falta de información hace que se creen prejuicios hacia las personas que nosotros reconocemos como los otros, ¿no? Y esos prejuicios pues mandan a las personas a la marginación. Es importante tener en cuenta cómo la sociedad y el Estado en su conjunto ha mandado a la marginación a todas aquellas personas que sexualmente reconocemos como otros, aquellos que no se ajustan a la heteronormatividad, ¿no? Patriarcal, aparte. Y les robamos a estas personas, pues, muchas oportunidades. Antes de comenzar a desarrollar conceptos, temas, etcétera, 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 me gustaría que tuviéramos en cuenta nuestros prejuicios, ¿no? Que hubiera como una introspectiva hacia lo que se habla y identifiquemos a aquellos compañeros o aquellas compañeras que son pertenecientes de estas poblaciones lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual, queer, que al rato vamos a explicar también las letras del acrónimo, y, y veamos cómo se le han arrebatado las oportunidades de manera histórica a estas poblaciones, ¿no? No es que estas poblaciones hayan sido nuevas, estas poblaciones nos vienen acompañando de manera histórica, han caminado con nosotros todo el tiempo, sin embargo, no les hemos reconocido sus derechos por este reconocimiento como otredad. Cuando uno reconoce la otredad siempre es subordinada, la otredad siempre es algo que debe de cambiar porque no se ajusta a lo normal, y lo que no es normal pues no sirve para la convivencia social de acuerdo a este tipo de pensamiento, ¿no? Y afectamos historias de vidas, afectamos vidas completas, familias completas. Me gustaría que tuviéramos en mente entonces estas historias, ¿no? De tal vez una persona que asista a la escuela y que en la escuela no hay nada de educación sexual, o la educación sexual que brindan al respecto es muy básica o está anclada en prejuicios, ¿no? Es una persona, es un varón que asiste a la escuela y en determinado momento durante su adolescencia no empieza a descubrir, sino empieza a querer manifestar su verdadera personalidad, su verdadera identidad de género. Y entonces comienza a ir a la escuela no con pantalones, sino con falda, y empieza a adoptar su personalidad con la cual ya vive y se identifica, solamente que la comienza a expresar allá afuera. Y en la escuela, fuera de brindarle un apoyo o algún tipo de seguridad para que esta persona no sufra de acoso escolar, pues recibe lo contrario, ¿no? Recibe amenazas de que si no se ajusta a lo que debe de ser un varón, pues entonces lo van a correr de la escuela. Por supuesto que a muchas personas, para muchos de nosotros, es muy importante poder ser nosotros mismos, poder expresar lo que somos, y pues bueno, eso es cooptarle una oportunidad a una persona que entonces ya no pudo asistir a la escuela, ¿no? Nos transportamos al tema familiar, al no poder ir a la escuela, al de por sí ya traicionar el género que se le asignó al nacer a esta persona, tiene conflictos en casa, tiene conflictos en la escuela, posiblemente se quede sin hogar, ¿no? Posiblemente tenga que estar viviendo en la calle, como muchas compañeras trans lo han tenido que sufrir, ¿no? Entonces les arrebatamos la escuela, les arrebatamos la familia, y todavía queremos que estas personas tengan un lugar en la sociedad más positivo, ¿no?
queremos que esta mujer trans sea astronauta y no nos damos cuenta de todas las oportunidades que le hemos arrebatado y toda la marginación a la que la hemos condenado. Muchas veces pues, no hace falta mencionarlo, pero muchas veces vivir en la calle y esta falta de oportunidades lleva a empleos más riesgosos, ¿no? Autoempleos, y eso es algo que nosotros le estamos provocando a estas personas, ¿no? Siempre que vemos a las personas, y en este momento que estamos visibilizando a las personas trans, ¿no? Las identificamos con prejuicios y no nos damos cuenta cómo, pues, posiblemente esos prejuicios sean ciertos, pero también provocados por nosotros como sociedad. Ahora, la mayoría de los, y esto lo tengo que decir de manera puntual, la mayoría de los prejuicios siempre son infundados, ¿no? Solamente son ideas que nosotros tenemos sobre la otra persona sin conocerla antes. Entonces, así es como nosotros como personas, como sociedad y como autoridades, pudiéramos arrebatarle a las personas estos derechos. Es importante saber también cómo la discriminación y los estigmas, que los estigmas son estas marcas, estos prejuicios que ponemos hacia las personas, se legitiman unos a otros, más cuando vienen ejecutados por parte de alguna autoridad. Supongamos entonces que el director de la escuela dijo que no podía esta mujer trans, esta adolescente trans, seguir en la escuela, y el mensaje es, estas personas no caben en los espacios sociales. El mensaje que está dando el director a través de su estigma es que estas personas no son válidas en espacios sociales, en espacios académicos, y lo que está recibiendo el alumnado y los padres de familia es que la marginación de estos grupos sociales es adecuada. Lo cual refuerza el estigma de que son personas de que no deben estudiar, que son personas con las que no se debe compartir espacios sociales, son personas con las que tal vez no vale la pena ni siquiera la amistad, ¿no? Y entonces vuelve otra vez la discriminación, porque si nosotros ya las sacamos del espacio social o escolar, también las podemos sacar de la familia, también las podemos sacar de nuestros grupos de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas historias no he escuchado de gente, de hombres gays, de mujeres lesbianas, de gente trans, de personas trans, que dicen que ellos pues eran muy queridos por su familia, eran muy queridos en su grupo social escolar, eran muy queridos por sus amigos, pero en el momento que decidieron salir del closet, entonces ya no tuvieron amigos, entonces la familia ya no los quiere, entonces la escuela ya no los acepta, ¿no? Solamente por vivirse de la manera en que ellos se sienten, se perciben, y que no es, como yo digo, algo nuevo, sino es algo que ha estado acompañándonos siempre. Sin embargo, nunca nos hemos detenido a darles este reconocimiento. Ningún reconocimiento de ningún derecho se da por sí solo. Nunca el opresor, pero nunca el opresor, se ha cuestionado quitarle el pie del cuello a su oprimido. El opresor vive en determinado privilegio y no cambiar, conservar el privilegio, debe de ser la meta del opresor, cuando es un opresor. A lo que voy es que cuando hablamos de los derechos de las poblaciones LGBTIQ+, es importante también tener en cuenta el esfuerzo y la lucha que estas personas han llevado a cabo para el reconocimiento de sus derechos. Hay que tener en cuenta que en esta lucha han muerto muchísimos compañeros y muchísimas compañeras justamente reclamando el reconocimiento de sus derechos, como para que nosotros, como población, para que nosotros, como servidores públicos, con la mano en la cintura, le neguemos derechos que ya están establecidos en la ley, derechos que son derechos, derechos que no son opciones, sino para el servidor público tienen única y exclusivamente la obligación de cumplir, vigilar, proteger. Y para los particulares, pues está prohibido ejercer este tipo de acciones en contra de las poblaciones LGBT, comenzando por la discriminación. Porque la discriminación
posiblemente afecte tanto sus vidas que puede tener consecuencias fatales. Estamos hablando de la discriminación y que por eso ya no te hablo, te retiro mi amistad, de la discriminación y que por esto ya no te dejo entrar a ciertos servicios de salud o de educación, pero también la discriminación y los estigmas pueden llevar a agresiones físicas y tal vez agresiones mortales, simplemente por el estereotipo hacia las personas, por su preferencia, orientación sexual, identidad o rol de género. Y fíjense que dije estereotipo y no por vivir de esa manera, porque hemos tenido conocimiento de asuntos de agresiones dirigidas a personas que se creían que pertenecían a las poblaciones LGBT y sin embargo pues nunca tuvieron la oportunidad. Estoy hablando de agresiones a niños, a menores de edad, que porque se les identifica con, a través del prejuicio con personas gays o con personas trans o con personas lesbianas, son agredidos físicamente al punto de cometer también homicidios. Y pues bueno, cuando hablamos de niños de 8 años, me parece que todavía ni siquiera pudo haber vivido su sexualidad de manera plena para identificar a qué población vivía. Sin embargo, pues el agresor lo decidió por él y decidió agredirlo. Entonces, pasan todo este tipo de cosas y por eso es que es necesario no solamente platicar de derechos y no solamente venir aquí a hablar de leyes, sino también del tema social y de cómo nos comportamos socialmente hacia estas poblaciones. Cómo estos estigmas y esta discriminación, pues también la estamos enseñando a las nuevas generaciones, que bueno, también quiero de paso comentar que día a día la transfobia, la lesbofobia, la gayfobia, la bifobia, cada vez son peor vistas. Cada vez es peor vista la homofobia, la transfobia, la bifobia, la lesbofobia, y eso justamente tiene que ver con un cambio de paradigma, tiene que ver justamente con la inclusión en leyes, pero también tiene que ver con que hay más información allá afuera. Información que todavía no es suficiente, pero información que ya está causando sus efectos. Para entrar al tema, también es importante, pues, identificarnos a nosotros mismos, ¿no? Darnos cuenta cómo, a pesar de, como decía al principio, de que nacemos, crecemos y morimos como seres sexuados, en todo momento nos acompaña nuestra sexualidad y una identidad sexual, no tenemos una formación básica al respecto. Muchos de los conceptos de los que ahorita vamos a hablar, pues posiblemente no los imaginemos, posiblemente también los sepamos, pero muy posiblemente también los ignoremos. Y es importante hablar de sexualidad. Es entonces que empiezo con los temas de sexualidad. La sexualidad es un aspecto central del ser humano a lo largo de su vida y abarca el sexo, las identidades y roles de género, la orientación sexual, el género, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se experimenta y se expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, roles y relaciones. Es producto de la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. En una persona existen diferentes componentes que integran la identidad sexual. Todas las personas, sin importar de dónde vengamos y qué nos guste, estamos determinados por estos componentes. Los componentes de la identidad sexual son los siguientes. Primero, tenemos las características sexuales, es decir, las características sexuales biológicas, las cuales están integradas por los genitales, los cromosomas, las hormonas y las góndolas. Fíjense que es bien importante acá mencionar un dato, porque la Organización Panamericana de la Salud ha establecido
que el sexo que conocemos y con el que nos determinan a la mayoría de las personas, el sexo más que ser una condición biológica, se determina de manera social. ¿What? ¿Qué me estás diciendo, Julio? O sea, ¿cómo? ¿Cómo algo tan simple como el sexo biológico se puede determinar como una construcción social? Fíjense que la observación técnica de esta Organización Panamericana de la Salud va en el sentido de que a las personas se les asigna un sexo al nacer. Ajá. Es decir, el padre y los médicos deciden cuál es el sexo de la persona por la mera apreciación de sus genitales. Ajá. Cuando estamos viendo que las características sexuales, físicas o biológicas del sexo no solamente se componen por la genitalia, sino también por aspectos cromosómicos, gonadales y hormonales. Uh-huh. Sin embargo, basta con la apreciación genital para determinar o para que se determine si la persona es de sexo A o sexo B, masculino o femenino. Es por eso que se llama que es una construcción social. Acá el tema se vuelve más interesante y es un poco más convincente para las personas que todavía tengan duda cuando hablamos de la intersexualidad, de los estados intersexuales, de aquellas personas que nacen con genitales ambiguos. Existen alrededor de 16 grados de intersexualidad, ¿no? Muchas veces puede ser apreciable al momento del nacimiento, muchas veces no. Algunas veces, cuando es apreciable al momento del nacimiento, a la persona, de manera todavía más arbitraria, se le trata de asignar un sexo. Ajá. Ah, me parece que lo que tiene ahí es más predominantemente un pene que un clítoris, o más un pene que una vagina, y entonces pues esta persona va a ser un varón, ¿no? Me parece que lo que tiene ahí es más bien un clítoris y no un micropene, y entonces pues me parece que esta persona es una mujer. Ajá. Y se le asigna así el sexo. Me parece que el tema de la intersexualidad es muy interesante, justamente porque nos hace ver pues la arbitrariedad al momento de asignarle el sexo a las personas. Te pediría poder regresar a la diapositiva de los muñequitos, porque todavía vamos a hablar de otros componentes de la identidad sexual de todas las personas. Entonces, para nuestra identidad sexual, lo primero que tenemos es el sexo biológico, ¿no? Después del sexo biológico, tenemos la identidad de género. Mucho se ha hablado ya de género y la mayoría de las personas ya identificamos qué es el género, es decir, aquellas reglas sociales permitidas para un hombre y para una mujer que van a determinar su vida, ¿no? Van a determinar también sus talentos y muchas veces van a determinar también cómo utilizan su patrimonio y las decisiones sobre su propio cuerpo. ¡Wow! Entonces, como sabemos, después de que se le asigna el sexo a una persona, el sexo sirve también para asignarle un género, ¿no? Entonces, nace un varón con pene y lo primero que se nos ocurre es, pues bueno, entrenarlo, criarlo, educarlo como un varón con pene, ¿no? Si nace una persona con vagina, pues bueno, la vamos a educar, criar como una persona con vagina, que es una mujer. Sin embargo, no todas las personas con pene y no todas las personas con vagina se identifican con el género que se les asignó al nacer. Así como se asigna el sexo, así como a través de tu pene o de tu vagina te dicen tú eres hombre, tú eres mujer, a pesar de las ambigüedades que hemos visto de la intersexualidad, pues bueno, también a las personas se les asigna un género, género masculino, género femenino. Entonces, por el hecho de tener vagina, pues bueno, ya sabemos cuáles son estas condenas. Tienes vagina, entonces te toca a ti vestirte de rosa, te toca a ti ser sumisa,
te toca a ti ser débil, te toca a ti, pues más bien ocuparte de las labores de la casa o de cuidado de las personas, mientras que si tú tienes pene, pues te toca ser como una persona arriesgada, te toca, pues justamente tener juegos rudos, ser proclive a la violencia, etcétera, 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 etcétera. ¿No? Cuando una persona no está de acuerdo con el género que se le asignó al nacer, esta persona tiene en muchos de los casos la oportunidad o la necesidad de adoptar un género diferente al que se le asignó al nacer también. Y a estas personas se le llaman personas trans. Las personas que están de acuerdo con su sexo y con el género que se les asigna son personas cisgénero. Las personas que no están de acuerdo con el género que se les asignó de acuerdo al sexo que también se les asignó al nacer, pueden llegar a ser personas trans. Ahora, queer. Esto está interesantísimo y debo de tomar un segundito. Estábamos hablando en un principio que nadie nunca nos regaló un derecho a ninguna persona, que todos los derechos que tenemos desde la libertad, recuerden que aquí en México hasta llegamos a ser esclavos, ¿no? Todos estos derechos, desde el más básico como la libertad, pues implican luchas y movimientos sociales. También no vamos a dejar de fuera, implica que estos líderes sociales, muchos de ellos, tengan que morir durante la lucha. El tema de las poblaciones LGBTIQ no es la excepción. Y pues bueno, es una lucha y al ser una lucha también es una reivindicación de los géneros. Es decir, tiene que ver también con el feminismo. Pero antes de irnos a aguas tan profundas, quería yo decirles que dentro de esta incidencia pro derechos de las poblaciones LGBT, también hay algo que se llama disidencia sexual y disidencia de género. Es decir, personas que con la finalidad de combatir el poder que se ejerce a través de los géneros, ya muchos de ustedes y muchas de ustedes también han de haber escuchado hablar acerca del patriarcado y las diferencias de poder que existen entre las relaciones de hombres y mujeres, estas personas convencidas de que el género no es simplemente una manera de ejercer poder hacia el otro, hacia las otras poblaciones, reivindican la palabra queer, que significa que no se identifican con el binarismo de género. Lo queer es una disidencia de género que dice, a mí no me importan ni me interesan sus reglas de género. No me interesa lucir femenino, ni me interesa lucir masculino, porque simplemente yo soy una persona que no tiene que vivir con esos estándares. Trata entonces la persona queer de desidentificarse o de construirse de todos estos roles de género que marcan la vida de las personas, ¿no? Como ya decíamos, si eres varón tienes que ser atrevido, si eres mujer tienes que ser sumisa. Hay una observación de un compañero que me gusta mencionar, él se llama Manuel Sosaya, él es un adulto mayor que debe de tener 35 años en este tema de los derechos humanos de las personas LGBT y hace una observación coloquial, pero a mi parecer bastante adecuada de cómo se vive el machismo, la misoginia y la LGBT-fobia en México. Fíjense que Manuel hace la siguiente observación. Manuel dice que el machismo, la misoginia y la LGBT-fobia en México se puede identificar de una manera muy fácil con la siguiente frase. Vieja el último y puto el que no se aviente. Es decir, que el lugar de los perdedores, el lugar de las personas que no ganan, el lugar de las personas que están destinadas a llegar después, pues es el de las mujeres, ¿no? Mientras que el hombre es aquel que llega primero, el que es campeón, el que es ganador, etcétera. Y cuando habla de puto el que no se aviente, justamente
lo que él está diciendo es cómo hay esta necesidad por parte de los hombres y de los estándares sociales de masculinidad, de atreverse, de tomar conductas de riesgo en cualquier momento para reafirmar nuestra masculinidad en cualquier momento. Tanto hombre como mujeres, y aquí es donde yo llamo mucho a la introspectiva, hemos vivido ese tipo de situaciones, ¿no? Este tema de que un hombre tiene que pelearse, porque si no se pelea o si no se atreve a hacer ciertas cosas, pues entonces es relacionado con una mujer o con una persona de la población LGBT de manera arbitraria. Aquí lo interesante es que es de manera arbitraria. Hay mujeres muy valientes que se atreven y pelean, hay personas de estas poblaciones muy valientes que se atreven y pelean, pero no están reafirmando ningún tipo de masculinidad, ¿no? Y es como si el hombre dejara de ser hombre si no está reafirmando su masculinidad cada que se le exige, cada que se le exige, ¿no? Entonces, estas construcciones tóxicas de la masculinidad que dejan de lado todo lo que no sea masculino, es decir, todo lo que corresponda al ámbito femenino o de estas poblaciones LGBT, pues marcan nuestras vidas, ¿no? Marcan nuestras vidas dentro del hogar, dentro de la sociedad, nuestros mismos roles. Es bien importante identificar cómo la violencia de género permea la vida de muchas personas, ¿no? No solamente de las poblaciones LGBT, no solamente de las mujeres, sino de muchas personas, de hombres incluso, afectando la vida de hombres. ¿Alguien ha visto la estadística de muertes violentas? ¿Quiénes son los que más morimos de muertes violentas? Los hombres, ¿no? ¿Cuáles son los datos acerca de homicidios? Los hombres, de los 37,000 que hay registrados el año pasado, 35,000 fueron hacia varones, ¿no? Pero se justifica porque justamente es el rol que ellos deberían de tomar, ¿no? Lo cual es totalmente tóxico para la sociedad. También otro componente de la identidad sexual de las personas es la orientación sexual. Y esta orientación sexual puede venir desde la asexualidad, personas que no tienen interés o no tienen un interés especial en llegar al coito para resultar en su placer sexual. Las personas bisexuales, que son personas que sienten una atracción erótica y sentimental hacia personas de ambos géneros. Los heterosexuales, que bueno, sabemos que somos las personas que sentimos atracción erótica y sentimental hacia personas del otro género. La homosexualidad o los homosexuales, que son las personas gays y lesbianas, que son estas que sienten atracción erótica y romántica por personas de su mismo género o sexo. Y la pansexualidad, que son personas... Y la pansexualidad, pues que son personas que tienen la capacidad de poder desarrollar deseos, de poder desarrollar afectos y erotismo hacia cualquier tipo de persona. Así sea una persona cis, una persona trans, etcétera, etcétera, etcétera. Parte de estos componentes y parte esencial de estos componentes es que una vez que ya tenemos el sexo, ya sabemos cuál es nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género, eso conforma algo que se llama nuestra expresión del género. Como yo, Julio César Cervantes, expreso que soy un hombre heterosexual cisgénero. ¿Cómo se me nota? ¿Cómo se me nota en la ropa? ¿Cómo se me nota en la manera de hablar? Y es importante, y por eso es que los prejuicios nunca funcionan, es importante mencionar que un hombre o una mujer o lo que se cree de un hombre y una mujer respecto de su construcción de género no siempre es lo mismo, y cambia no solamente de época a época, sino de región a región. Muchas veces, si nos damos cuenta, cambia dentro de la misma persona y cambia dentro desde la misma sociedad. Cuando digo cambia dentro de la misma persona, es que la manera en que Julio César Cervantes, su servidor, es un hombre heterosexual, cisgénero, ha cambiado de cuando yo tenía 8 años, de cuando yo tenía 15 años, de cuando yo tenía
30 y tantos años, de cuando yo era un adolescente, de cuando yo andaba de novio, o de ahora que ya soy un padre de familia. Las maneras en que uno vive su masculinidad, su feminidad o su expresión de género van cambiando. Y cambian de acuerdo a la situación de las personas. Eso no solamente cambia, como les digo, dentro de la persona, puede cambiar dentro de regiones, puede cambiar dentro del espacio, ¿no? Recuerden esto de, en determinado momento, en la época victoriana, los varones usaban tacones, ¿no? Ahora los varones no utilizan tacones porque no es un símbolo de masculinidad, sino de feminidad, y la expresión de género de un hombre que utiliza tacones, pues puede ser no la heterosexual cisgénero. Pues bueno, espero que vayamos avanzando bien. Y por último, me gustaría mencionar que existen casos especiales de esta construcción de la identidad sexual de las personas, en las cuales también influye la identidad cultural, como es el caso de las personas muxes en Oaxaca, ¿no? En donde, lejos de ser personas que eligieron su identidad de género, son personas que se les cría con esa identidad de género, ¿no? O sea, se elige al hijo menor de cierta, de cierto estirpe, de cierto familia, de cierto pueblo, que tengan estas tradiciones, y a este hijo menor, si no se tuvieron hijas previamente, se le trata como hija. Y entonces se le impone el género femenino a pesar de ser varón. Fíjense qué interesante y qué importante es el género y cómo estos ejercicios como el de los mushes, en el que vemos que se le impone el género femenino a un varón, pues nos hace también ver cómo se le impone en realidad los géneros a cualquier persona. Ya saben, de repente es triste hasta cierto punto ver cómo hay mujeres convencidas de sus roles de género, hombres convencidos de sus roles de género, pero que dejan de aprender o de hacer ciertas cosas justamente porque no corresponden a su género, ¿no? Cuando, pues bueno, todas las habilidades que un ser humano pueda recoger, pues justamente van a servir para su desarrollo personal. Es decir, si un varón sabe cocinar, pues no le va a pasar absolutamente nada, al contrario, tiene un valor, tiene un extra, ¿no? El tener ciertas aptitudes, o como saber cambiar una llanta, o como saber arreglar un auto, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces pues estamos convencidos de que eso no debe de suceder. Puede afectar peor la vida de las personas cuando es el tema de la violencia que se ejerce a través del género, ¿no? Esta violencia que puede ser violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica, etcétera, etcétera, etcétera. De intersexualidad, pues ya hablamos, y entonces, ¿por qué no nos brincamos a la lámina 8, que habla de sexo? Ahora justamente vamos a hablar, o voy a brindar los conceptos un poco más reducidos de estos componentes de la identidad sexual. Entonces, el sexo, como ya dijimos, hace referencia a la diferenciación biológica, genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas, y que nos clasifica como machos o hembras. El género se refiere a los atributos que social, histórica, cultural, económica, política y geográficamente, entre otros, han sido asignados a hombres y mujeres. Se utiliza para referirse a las características que, social y culturalmente, han sido identificadas como masculinas y femeninas, las cuales abarcan desde funciones que históricamente se le han asignado a uno y otro, como podría ser proveer y cuidar, las actitudes por las que en lo general se les imputan, como la racionalidad, la fuerza, la asertividad, en contra de la emotividad, solidaridad y paciencia, hasta las formas de vestir, caminar, hablar, pensar, sentir y relacionarse. La manera de vivir. Imagínense también todo lo que afecta el género a las mujeres, ¿no? Sabemos que por ser mujer pueden recibir menos salario, pueden tener este techo de cristal a partir del cual ya no pueden acceder
a ciertos empleos. Y sí, las compañeras mujeres la traen difícil justamente por esto que se identifica por patriarcado, pero entonces también pensemos en las compañeras lesbianas, entonces también pensemos en las compañeras trans, pensemos en los compañeros gays, que la traen muchísimo más difícil, ¿no? Estábamos hablando que pues una persona trans muchísimas veces ni siquiera es bien recibida en los centros escolares, o a pesar de que el centro escolar no tenga ningún empacho en recibir a personas trans, pues posiblemente también sean víctimas de este bullying, ya saben, de este acoso escolar, de que muy pocas personas se salvan, pero hay personas en las que este acoso pues es muchísimo más fuerte. Y si nos damos cuenta, mucho de ese acoso se genera a través de las relaciones de poder instauradas a través del género, ¿no? El compañerito que es gordito o que no sabe jugar bien determinado deporte y entonces es acosado. La compañera que por ser mujer, únicamente por el hecho de ser mujer y tener las características que ellas tengan, pues es acosada dentro de las escuelas, ya sin contar los temas de personas gay, lesbianas y transexuales. Es súper interesante. Fíjense, a mí me gusta mucho tomar fotografía y también hago estos comentarios para no aburrirlos. Me gusta mucho tomar fotografías, ¿no? Y aquí en la Ciudad de México hay estos carnavales de Pascua, estos carnavales pues de un santo, del santo de las lluvias, disculpen que no me lo sepa. Entonces yo decidí salir a tomar fotografías al carnaval y es muy interesante cómo en estos carnavales, pues hay gente que se traviste, ¿no? Varones que por salir al carnaval salen trasvestidos, pero también salen las compañeras trans trasvestidas, ¿no? Bueno, salen las compañeras trans como ellas son, como mujeres trans, y salen, lo primero que me llamó la atención es cómo en esos espacios las mujeres trans sí tienen como un tipo de participación social más abierta. Es decir, ahí yo veía mujeres trans conviviendo con niños, conviviendo con señores, conviviendo con señoras, etcétera, etcétera, etcétera. Se les daba un lugar. Pero al punto al que iba es que en este carnaval, tomando fotografías, iba con un amigo y entonces yo empecé a fotografiar a las compañeras trans, ¿no? Se me hacía muy padre la ropa, se me hacía muy padre todo este fenómeno que ya les estaba yo describiendo de la convivencia social con ellas. En determinado momento, mi amigo, que era así como muy macho y que no tenía como esta sensibilización que hasta cierto punto su servidor puede tener, hablaba con las compañeras trans y les decía, güey, ya saben, como, y él decía, les hablaba como güey y no les quería hablar como mujer, porque él sentía amenazada su masculinidad si se refería a ellas como mujeres. Ajá. Entonces yo pues me la pasaba diciéndole, oye, no le digas güey, dile ella, o llámale por su nombre, o de plano no le digas nada, dile, oye, ¿no? Pero pues qué mala onda que estamos aquí conviviendo con ellas y tú te la pases diciéndole güey, cuando pues seguramente debe ser bastante incómodo. Y entonces esta mujer trans voltea y me dice, ay, muchas gracias que le explicas, no sé qué, y yo, ay, no, no te preocupes, al contrario, qué pena. Y me dijo, y resulta que le dijo, aparte, yo a ti te conozco, a mi amigo, ¿no? Entonces, si él se sentía amenazado en su masculinidad por referirse a ella como mujer, imagínense lo que sintió cuando les dijo, yo a ti te conozco. Pues le dio cierta pena, cierto, así como pena y risa, vergüenza tal vez, y se empezó a reír y le dijo, no, no, ¿cómo crees que tú me vas a conocer? Y le dice, sí, yo te conozco. Tú y yo íbamos a la escuela juntos. Y entonces mi amigo se sorprendió, ¿no? Así sorprendidísimo. Y le dice, yo me llamo Alejandro, nada más que ahora soy Alejandro. Y yo iba en tu salón. Y entonces mi amigo se quedó así como de, ¿qué? ¿Tú eres Alejandro? Pues un amigo que él quería mucho, ¿no? ¿Tú eres Alejandro? Sí, yo soy Alejandro. Ahora soy Alejandro. Y mi amigo se puso contentísimo de saber que ahí andaba su amigo Alejandro. Me empezó a decir, no, hombre, con este yo jugaba frontón y las tortas y me empezaba así a contar como toda la vida y pues le cambió la perspectiva, ¿no? O sea, al darse cuenta de que Alejandra es una persona que merece respeto, que tiene aptitudes, que se puede desarrollar
socialmente de manera adecuada. Sin embargo, ahora no es Alejandro, sino es Alejandra, ¿no? Y entonces comprendió que lo que en realidad estábamos hablando era de la esencia, ¿no? De las personas, y que como personas, pues todos merecemos y necesitamos respeto para poder crecer, ¿no? Sin respeto, pues imagínense a dónde podríamos llegar cualquiera de nosotros, a ningún lado, con las puertas cerradas en la escuela, con las puertas cerradas en los trabajos, con las puertas cerradas en la familia. Muy posiblemente todos nosotros en esa situación, posiblemente también nos dediquemos al trabajo sexual, ¿no? Y aún así no vamos a tener asegurado nada, porque eso es lo que pasa con estas poblaciones. Y pues bueno, es bonita la anécdota, ¿no? De Alejandro y Alejandra y cómo le cambia la vida a una persona al darse cuenta de que pues, todos somos personas, que todos tenemos un valor. Siguiendo con las definiciones, está la orientación sexual, que es la capacidad de cada persona de sentir una atracción erótico-afectiva por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, o de una identidad de género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. En general, la orientación sexual se descubre. No es que uno se vuelva ni se transforme. La orientación sexual se expresa desde la heterosexualidad exclusiva, atracción solo por el otro sexo, hasta la homosexualidad exclusiva, que es la atracción solo por el propio sexo, e incluye diversos grados de bisexualidad. Las personas bisexuales pueden experimentar una atracción sexual, emocional y afectiva hacia personas de su mismo sexo o del sexo diferente. Aquí dice sexo opuesto, pero no somos opuestos ni somos contrarios, ¿no? Solamente somos diferentes. Existe esto de la bisexualidad, existe un estudio de un famoso Kinsey, ¿no? Donde estudió a varias personas y dentro de este estudio lo que resultó es una tabla con diferentes grados de heterosexualidad y diferentes grados de homosexualidad, y entre uno y otro existe una amplia gama de bisexualidad. Y dice Kinsey que todas las personas pueden transitar por, por esta gráfica, es decir, desde la exclusivamente heterosexual hasta la exclusivamente homosexualidad, pasando por estos grados de bisexualidad, a lo largo de su vida. Y dice que un determinante para que las personas puedan o no incursionar dentro de esta gráfica tiene que ver con los temas sociales. Cuán permitido está dentro de tu sociedad, de tu grupo social, de tu grupo familiar y de construcción personal, el poder incursionar de acuerdo a lo que tu deseo te dicta. Eso es muy interesante. Sinceramente, yo nunca he incursionado en temas bisexuales ni homosexuales. Sin embargo, pues bueno, me parece que pues eso se da y se le da a las personas, o posiblemente mi deconstrucción y mis prejuicios pues no me han llevado a fantasear en ese deseo de la homosexualidad y la bisexualidad como a muchas personas. Se trata de placer, se trata de deseo, se trata de conocerse, se trata de darse permisos, se trata de ser congruente con uno mismo. Después vamos a la identidad de género, y dice que la identidad de género es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona lo siente, misma que puede o no corresponder con el sexo asignado al nacer. Miren, aquí ya sale otra vez ese concepto de sexo asignado al nacer, lo cual incluye la vivencia personal del cuerpo. También incluye otras expresiones del género, como son las vestimentas, el modo de hablar y los modales. La expresión de género es la manifestación del género de la persona. Puede incluir la forma de hablar, los manerismos, el modo de vestir, el comportamiento personal, el comportamiento o la interacción social, modificaciones corporales, entre otros aspectos. Constituye las expresiones del género que vive cada persona, ya sea impuesto o asumido. Lesbiana es aquella mujer que se siente atraída, erótica y
afectivamente por mujeres. Es una expresión alternativa a homosexual que puede ser utilizada por las mujeres para enunciar o reivindicar su orientación sexual. ¿Por qué no utilizamos de manera tan cotidiana el término homosexual? No utilizamos de manera cotidiana, y a las personas lesbianas y a las personas gays puede que no les guste mucho el tema homosexual para referirse a ellas y ellos, por el simple hecho de que la homosexualidad era como estaba registrado hasta 1990 en el catálogo de enfermedades mentales. Entonces, esta condición, estas orientaciones sexuales, hasta el año de 1990 estaban consideradas un padecimiento mental, y así era como estaban estipuladas en el catálogo. Justo por eso, para desvincular y olvidarnos de esa etapa, es que pues cada quien prefiere identificarse con el nombre respectivo o asumido a sus poblaciones, como puede ser lesbiana y como puede ser gay, ¿no? Gay es el hombre que se siente atraído erótica y afectivamente hacia otro hombre. Es una expresión alternativa a homosexual, y ahí lo especifica ya, que es de origen médico, y algunos hombres y mujeres homosexuales o lesbianas prefieren el término gay por su contenido político y uso popular, ¿no? Gay, pues bueno, quien conoce un poco el inglés sabrá que gay quiere decir gustoso, puede ser como joy, como felicidad, como feliz, y justamente así se les decía a las personas homosexuales, ¿no? Para burlarse de ellas, era como, ya saben, aquí hay muchísimas maneras de también llamar a las personas homosexuales, solamente que ellos adoptaron este término a modo de reivindicación, ¿no? Es como decir sí y a mucha honra. Entonces de ahí es donde sale el tema gay. Recientemente yo he identificado que lo gay y lo homosexual no siempre va de la mano, al menos en México. He identificado que muchas personas que tienen prácticas homosexuales, ¿no? No se identifican plenamente como una persona gay. Y que lo gay, por lo menos en México, y bueno, no sé si no me atrevería a hablar de otras latitudes, pero lo gay, por lo menos en México, ha pasado a ser un tema más cultural, ¿saben? Existen como artistas gays, existen canciones gays, existe una bandera gay, existe una manera gay de vivir, una manera gay de arreglarse, ¿no? Y no todas las personas que tengan esta práctica homosexual se van a identificar con este modo de vivir gay, que lo gay, pues fíjate que ya pasó a ser más bien como una expresión cultural de esta orientación sexual, ¿no? Una manera de vivir de esta orientación sexual, pero no es determinante, es decir, no todas las personas que tienen prácticas homosexuales van a ser siempre gays. Pensemos en compañeros y compañeras que se encuentran en comunidades indígenas, que se encuentran en lugares apartados, que no tienen este tipo de identidad, pero sin embargo sí llevan a cabo las prácticas. Pensemos en los vaqueros y las rancherías, pensemos tal vez también en ciertas poblaciones de militares, en marinos, ¿no? Tal vez también ciertas personas que se encuentran en reclusión, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si bien lo gay nos ha servido para determinar a las personas por su orientación sexual, no aplica para todas las personas. Sin embargo, es como una manera respetuosa de referirnos hacia ellos y ellas. Transgénero o trans, para empezar, trans es un término paraguas. Es decir, dentro de lo trans van a caber las personas transgénero, travestis, transexuales y también las personas queer, ¿no? Trans, como término paraguas, va a hacer referencia a todas aquellas identidades que trascienden su género, ¿no? Aquellas que han tenido que modificar el género que se les asignó de acuerdo a su sexo asignado al nacer. Y entonces dentro de lo trans
se encuentra lo transgénero. Y lo transgénero se refiere al término paraguas utilizado para describir las diferentes variantes de la identidad de género, incluyendo transexuales, travestis, entre otras, cuyo común denominador es que el sexo asignado al nacer no concuerda con la identidad de género de las personas. Las personas trans construyen su identidad de género independientemente de las intervenciones quirúrgicas o tratamientos. Cuando hablaba de las personas queer, pues acuérdense que hablamos de personas que no se identifican con el binarismo de género y que por lo tanto también transgreden el género que les fue asignado al nacer de acuerdo a su sexo. Transexual se refiere a las personas que se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes a un género diferente al que socialmente y culturalmente se les ha asignado de acuerdo a su sexo biológico y que optan por una intervención médica, hormonal, quirúrgica o ambas para adecuar su apariencia física, biológica y su realidad psíquica y espiritual, así como la social. Como travestis, nos referimos a las personas que gustan de presentar un aspecto mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes considerados socialmente como propios de un género diferente al suyo. Por ello, puede incluir la modificación o no de sus cuerpos o sus características sexuales de forma permanente. El travestismo no implica ser homosexual ni viceversa. La identidad de género no determina las transiciones corporales, las intervenciones quirúrgicas o los tratamientos médicos. Sin embargo, estas pueden ser necesarias para la construcción de la identidad de género de algunas personas trans. Algo que se me pasó decirles, y no sé si me harías el favor de devolverme a la diapositiva número 6, porque es un tema importantísimo. Algo que se me pasó decirles es que el sexo biológico no determina la orientación sexual no determina la identidad de género y la identidad de género no determina la expresión de género. Es decir, cada una de estos componentes de la identidad sexual son autónomos e independientes. Es decir, podemos encontrarnos personas con características físicas femeninas, pues, digamos, biológicamente mujeres, con una orientación sexual homosexual, una mujer lesbiana, ¿no? Cisgénero. Es una mujer lesbiana que aparte su identidad de género corresponde a la de una mujer. Ajá. Y su expresión de género, pues también puede ser femenina y corresponder a la de una mujer, pero nos podemos también encontrar personas que nacieron varones, ¿no? Con una orientación, con una identidad de género de mujer, ¿no? Es decir, una mujer trans, pero esta mujer trans es atraída por hombres, entonces es una mujer trans heterosexual, cuya expresión de género también es femenina. O una mujer trans, ¿no? Un varón, una persona que nació con pene, que se identifica como mujer, es decir, una mujer trans, pero que le gustan las mujeres, ¿no? Entonces es una mujer trans lesbiana. Lo que yo quiero dejar claro en esto es que los componentes de la identidad sexual son autónomos y uno no determina el otro, ¿no? Nacer con pene o nacer con vagina no va a determinar entonces nuestra orientación sexual ni nuestra identidad de género, mucho menos la manera en que expresamos nuestro género. Y pues bueno, eso es algo que les quería ahí recordar. Ya podemos pasar a la 19, si eres tan amable. Por último, cuando hablamos de cisgénero, pues se habla de cuando la expectativa social del género de la persona se alinea con el sexo asignado al nacer. En consecuencia, existen hombres y mujeres cis. El prefijo cis proviene del latín de este lado o corresponde a, y el antónimo del prefijo trans, que significa del otro lado. Es decir, si una persona que nace con pene y se identifica con varón y se viste como varón, pues es una persona cis. La mayoría de las personas que conocemos son personas
cisgénero, heterosexuales, como su servidor. Pasemos al marco jurídico. Híjole, se nos está yendo el tiempo rapidísimo. En el marco jurídico, fíjense que a partir de, o a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, el artículo primero constitucional cambió muchísimo. Es una reforma muy interesante en materia de derechos humanos que posiblemente todavía no terminemos de comprender o de implementar, a pesar de que ya tiene pues sus 10 añitos o sus casi 10 años. Sin embargo, es muy importante, y más que hablar solamente de el párrafo quinto que habla de la no discriminación, que sé que ustedes pueden ver ahí, me voy a dar a la tarea de leer un poco este artículo primero. Fíjense que antes de la reforma constitucional, el artículo primero decía algo así como que en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, eso no está, todas las personas gozarán de las garantías individuales que esta Constitución otorgaba, ¿no? No se hablaba de derechos humanos, sino de garantías individuales, y las garantías individuales no las otorgaba la Constitución. Pero ¿cómo? ¿No se supone que esas garantías individuales era el equivalente a los derechos humanos? ¿No se supone que todas las personas, por el simple hecho de haber nacido humanos, tenemos acceso a estos derechos? ¿Cómo es que un pedazo de papel llamado Constitución me los va a dar? ¿No? Ya no concordaba con toda la filosofía de derechos humanos actual, vigente internacionalmente. Entonces se tuvo que llevar a cabo esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, como ya se mencionó, tocó como 11 artículos, y ahora el artículo primero constitucional dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Como pudimos ver, una pequeña suspensión de derechos ahora que se nos restringió el libre tránsito, ahora que hubo que guardar pues aislamientos o estar en cuarentena, vimos cómo se pudieron ver un poco mermados estos derechos a libre tránsito. Sin embargo, no lo hicieron como en otros países u otras latitudes, que era obligatorio y que no obedecerlo traería sanciones. Eso se parecía más a una suspensión de derechos humanos. Quien está interesado podría consultar el artículo 29 de la Constitución, porque solamente en estado de gravedad o en estado de guerra es que se pueden suspender estos derechos, y no es como cosa fácil. Tiene que ser avalado por el Congreso de la Unión. Bueno, sigamos. Dicen que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Esto es muy interesante porque antes pues, se consideraba que nuestra Constitución era nuestra Carta Magna, que no había una ley más grande que nuestra Constitución. Inclusive los tratados internacionales estaban, de acuerdo a la pirámide kelsiana, pues sujetos a lo dispuesto en la Constitución. Única y exclusivamente aquellos tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, de los cuales se deriven prerrogativas en materia de derechos humanos, únicamente esos van a formar parte del bloque constitucional, ¿ah? Y podrán ser reclamados como si fueran la propia Constitución. De hecho, en el momento en que la Constitución y las leyes que de ella emanan se queden cortas para la protección de determinado derecho humano, podrán entonces invocarse estos tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano como si fueran parte de la propia Constitución. También lo que está interesante aquí es que la Constitución ya no nos otorga estos derechos o estas garantías, sino que los reconoce. ¿Ah? Reconociendo también que puede quedarse corta en la protección de estos derechos y aplicando este principio pro persona para brindar justamente a los individuos una protección más amplia
respecto de este derecho. Recuerdan que en un principio hablábamos que las autoridades son las que pueden violentar los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, el párrafo 3 de este mismo artículo primero constitucional nos dice que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. ¿Qué es lo importante? Que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Cuando salió esta reforma, los abogados ahí nos gusta mucho tener como los conceptos muy claros, ¿no? Entonces nos acercamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le preguntamos, oye, Suprema, ¿sabes qué? El constituyente dice que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Pero cuando hablan de todas las autoridades, ¿a quién te refieres? ¿A quién se referirá el legislador constitucional? Y la respuesta de la Suprema Corte de Justicia es, cuando se habla de todas las autoridades, se habla de todos los servidores públicos. Y como ya vimos, pues todos los servidores públicos son todas las personas que prestan sus servicios dentro del ámbito pues del ámbito público, ¿no? Dentro del gobierno, ya sea local, federal, municipal, etcétera. Entonces, eso es una obligación de todas las autoridades y ellas son también las que pueden violentar los derechos humanos. Sigue el párrafo cuarto, que bueno, es un párrafo histórico, que dice que está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos en el extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Y entonces viene el artículo quinto, el párrafo quinto del artículo primero, que nos interesa muchísimo, porque dice que queda prohibida toda discriminación motivada por el de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entonces, prohíbe la discriminación y nos dice también qué es la discriminación. Es decir, prohíbe que a las personas se les atente en contra de su dignidad, por cualquiera de sus características, y que este atentado en contra de su dignidad tenga por objeto anular o menoscabar derechos y libertades. Es decir, que por discriminación no te dejen entrar al trabajo, no te dejen entrar a la escuela, no te dejen entrar a determinado comercio. En sí, lo que protege este precepto en contra de la discriminación lo debemos de tener muy claro. Protege la igualdad entre las personas, la igualdad sustantiva entre las personas. Todas las personas tenemos todos los derechos. Pero más importante, al proteger la igualdad de las personas, también protege la diferencia que existen entre los individuos. Tenemos el derecho a ser tan diferentes como nosotros ya lo somos, ¿no? Nos hemos cansado de decir que somos únicos, irrepetibles, especiales, ¿no? Somos en realidad personas irrepetibles, somos diferentes. Y lo que hace el derecho a la igualdad es justamente proteger esa diferencia que existe entre nosotros para ser tratados igual ante la ley, a pesar de nuestro origen étnico, nacional, el género, la edad, la discapacidad, las condiciones sociales, las condiciones de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que en el tema de la reflexión social, respecto de la discriminación, está esta filósofa de la Universidad Complutense de Madrid, que se llama Adela Cortina, y entonces Adela Cortina acuña un término y lo acuña con el nombre de aporofobia. Y dice que la aporofobia es el común denominador entre todas las fuentes de discriminación, entre todas las fobias, ¿no? La homofobia, la transfobia, la xenofobia, etc.
Y ella dice que en realidad las personas que se declaran, en este caso, transfóbicas, homofóbicas, lo que sea, ella lo explica a través de la xenofobia, es decir, el rechazo, la repulsión a los extranjeros. Dice que en realidad lo que tiene que ver ahí es la pobreza de las personas, que el común denominador de todas las fobias en realidad es la pobreza, este rechazo, esta repulsión, estos prejuicios que se ejercen hacia las personas pobres, ¿no? Nosotros ya sabemos cuáles son todos estos prejuicios que se ejercen hacia la pobreza, ¿no? Que el pobre es pobre porque quiere, que el pobre es pobre por flojo, que el pobre es pobre porque no quiere progresar, que ya saben todas estas cosas que dicen por ahí personas que son, según ellas, muy inteligentes. Que el pobre es sucio, que el pobre es vector de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está esto que se llama porofobia, y dice Adela Cortina que ese mismo extranjero, ¿no? Esa misma persona extranjera con dinero, pues ya no es un inmigrante, que esa persona extranjera con dinero, pues ya se le puede ver como un turista, o ya se le puede ver como un inversionista, o como un visitante, ¿no? De igual manera, en esta reflexión quiero incluir, no sé si ustedes se enteraron, que este señor, hay un señor, no sé el nombre, no sé el nombre de celebridades, pero sé lo que sucedió. Hay un señor que es papá de las mujeres Kardashian, y en determinado momento este señor sale del closet trans y es ahora una mujer trans, ¿no? Pues, quiero primero enfatizar que es un hombre blanco, que es un hombre que nace en el privilegio y que es millonario, ¿no? Y que en el momento de salir del closet trans, fuera de recibir todos estos prejuicios y discriminaciones que están por allá afuera, no, pues fue muy bien acogido, se le tomó como una persona muy valiente por aceptarse a sí misma, etcétera, lo cual yo estoy convencido de que también es así, pero lo curioso es que esta persona recibió el premio a la Mujer del Año. Se me hizo demasiado y se me hizo más bien una demostración de privilegio al punto de que, pues, cuántas mujeres trans en situaciones sumamente adversas salen del closet, ¿no? Salen del closet trans en su familia, en su escuela, en su casa. ¿Cuántas no tienen que emigrar? ¿Cuántas no tienen que salir sus pueblos? ¿Cuántas no tienen que ir no solamente a otras ciudades, sino a otros países por persecuciones políticas, por violencia de género, ¿no? A pesar de ello, pueden, no sé, terminar en la escuela nocturna sus estudios, conseguir un trabajo, eh, tal vez compartirlo con el trabajo sexual, tal vez hacer redes y trabajar con demás compañeras trans que están en situación de calle, y esas redes yo les juro que les sirve mucho a las personas trans porque se vuelven hermanas. Si ustedes han escuchado, entre mujeres trans se llaman hermanas, ¿no? Una con la otra, justamente para ampliar la red, para pues aminorar todas estas dolencias que se causan de manera social. Y pues yo nunca he escuchado que a ellas se les dé un reconocimiento, pero ni cerquita de nada, ¿no? ¿Cómo funciona la porofobia, ¿no? ¿Cómo podemos bien recibir a ciertas personas justamente por su poder adquisitivo? Esta frase de que a los ladrones hasta se les aplaudía, ¿no? Pero representaban dinero. Y a una persona pobre que es muy trabajadora, pues simplemente se le apartaba, se le estigmatizaba y se le discriminaba. Pues esto se agrava, ¿no? Cuando tienes otras condiciones de salud, cuando tienes otras identidades de género, otras orientaciones sexuales y aparte pobreza. Lo que se me hace grave y lo que también nos va a llevar al tema social y después transportarlo al servicio público es cómo nosotros mismos ya nos hemos comido esa porofobia y tenemos miedo de esa porofobia, ¿no? Cómo está este tema de las sociedades aspiracionales, de sociedades o personas que, con lo que yo llamo aspirinas, ¿no? Aspirinas contra la porofobia, pues nos sentimos muy contentos y pensamos que pertenecemos a una clase social diferente solamente porque pues nos compramos unos tenis o nos compramos un bolso o nos compramos una camioneta, pero seguimos viviendo en colonias populares
o seguimos viviendo en colonias de clase media, ¿no? Cuando al parecer no sabemos ni cómo son los ricos, ¿no? Nos identificamos con la gente rica porque nos acabamos de comprar unos tenis, una camioneta, pero, o sea, no volteamos a ver que esa gente rica se compra 7 tenis, 100 camionetas y no se queda sin dinero como nosotros lo hicimos. O no lo tiene que pagar a 3 meses, a 3 años, a 6 meses, a 10 años, ¿no? Como nosotros, convencidos de que no queremos ser pobres, porque los pobres son toda esa cosa, hacemos lo que sea para no parecer una persona pobre. Ajá. Nos tomamos esas aspirinas, nos ponemos esos tenis, nos compramos esa camioneta, nos sentimos más que el otro y entonces empezamos a maltratar a las personas pobres por su condición, sin darnos cuenta que son nuestros vecinos, sin darnos cuenta que pertenecemos al mismo círculo social, nada más que con 3 pesos más que tenemos, pues nos alcanzó para comprarnos esos 3 pesos más de camioneta, esos 3 pesos más de tenis, esos 3 pesos más de bistec. Cómo nosotros nos comemos la porofobia, ajá, y las llevamos a nuestros lugares. Es súper interesante, ¿no? Muchas veces personas nos olvidamos hasta de dónde salimos, quiénes son nuestros padres, cómo nos dieron de comer, cuál es el esfuerzo que nosotros mismos hemos hecho para comprarnos X o Y cosas y nos comenzamos a comparar con la clase dominante, ¿no? Nos empezamos a comparar con el opresor que tiene su pie en nuestro cuello y queremos ser como ellos. Yo creo que no tiene nada de malo querer ser una persona abundante, pero creo que sí tiene mucho de malo autoengañarnos y creer que pertenecemos a una clase social cuando en realidad pues estamos destinados a otras. No solamente eso, sino que a las personas que nosotros creemos que no pertenecen a esta clase social, pues les arrebatamos no solamente su dignidad, sino sus derechos y sus libertades. Ese es el tema de la discriminación. Porque si bien ahorita vamos a ver cómo existen, híjole, hasta el cansancio existe en México legislaciones, tratados internacionales, normas, leyes generales, leyes federales, leyes estatales, constituciones estatales, códigos penales locales, federales, ajá, que prohíben la discriminación. Son pocas ya las leyes que no hablan de la discriminación de manera prohibitiva. Ahí está el ordenamiento jurídico y la ley y el deber ser, lo que debe ser, el ordenamiento a los servidores públicos y la prohibición a los particulares ya existe. Sin embargo, por eso yo llamo mucho más a la introspección, porque ya existe. De hecho, creo que todos sabemos que debemos de referirnos a todas las personas con respeto, que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos. Sin embargo, los prejuicios y la dinámica social hace que esto sea un imposible, hace que esto sea un sueño, hace que esto sea una lucha en la cual personas pierden la vida solamente por el reconocimiento de sus derechos. Es interesantísimo, ¿no? Y para muestra, pues vamos a hablar de las normas estatales. En la mayor parte de los estados del país, las constituciones políticas contienen cláusulas antidiscriminatorias. Entre los estados cuyas constituciones no contienen la prohibición expresa de discriminación por preferencia u orientación sexual, se encuentran 4 de los 32: Aguascalientes, Guerrero, Querétaro y Tamaulipas. Leyes especiales en contra de la discriminación en los estados existen ya, las 32. También cabe mencionar que existe esta ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que también tiene su réplica en los 32 estados y aparte la ley federal. Y es muy importante mencionar que la de Aguascalientes menciona que está prohibido la heterosexualidad obligatoria y se toma como un acto de violencia en contra de las mujeres. La discriminación por orientación sexual se encuentra tipificada como delito en 27 códigos penales locales de los siguientes estados. 27 códigos por discriminar. Más que mencionar cuáles son esos estados, me gustaría mencionar qué es lo que dice el Código Penal de Puebla, por ejemplo, ¿no? El Código Penal de Puebla, en su artículo 357, dice que se aplicará prisión, es decir, pena privativa de la libertad,
prisión de 1 a 3 años y de 100 a 500 días de multa a todo aquel que por razón de origen étnico, nacional, raza, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, preferencias sexuales, apariencia física, estado civil, creencia religiosa, ideología política, opiniones expresadas a cualquier otra, opiniones expresadas o cualquier otra, atente contra la dignidad humana, la libertad o la igualdad. Cuando, 1, provoque o incite el odio a la violencia. 2, niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general. Repito, toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general. 3, deje o excluya a personas o alguna persona o grupo de personas. 4, niegue o restrinja derechos laborales de cualquier tipo. Al servidor público que por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará a una mitad la pena prevista en este numeral. Además, se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta. No serán discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de grupos socialmente desfavorecidos. Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida. Vean, aquí aparte de una violación a los derechos humanos, también se comete un delito si eres servidor público, pero lo que quiero y a lo que voy es justamente eso. Existen muchísimos ordenamientos. En los estados, 11 de los estados de la República Mexicana se ha legislado sobre los delitos cometidos por odio, entre ellos Coahuila, Colima, la Ciudad de México, Nayarit, Campeche, Puebla, Baja California. Son agravantes que existen en caso de que las lesiones o el homicidio se hayan llevado a cabo a través de prejuicios o discriminación, ¿no? Hay entidades que han aprobado la ley de identidad de género, es decir, que las personas trans puedan acceder al reconocimiento jurídico de su identidad, porque la identidad ya lo tienen. Lo que están buscando no es cambiarse el nombre, su nombre es su nombre. Y si una persona trans se llama María, ella es María. Lo único que estamos buscando es que jurídicamente se le reconozca como María. Entonces, el reconocimiento jurídico de la identidad de las personas existe en la Ciudad de México, en Coahuila, en Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, ¿no? Recordemos que aquí en Puebla acaba de salir lo de la ley Agnes, ¿no? Existen protocolos de actuación, ¿no? Para la atención a las personas LGBT, protocolo de actuación para quienes imparten justicia en los casos que involucren orientación sexual o identidad de género, protocolo de actuación para el personal. Chéquense todo lo que existe al punto de que para mí ya es ridículo. Es ridículo. Es ridículo que tengan que hacer un protocolo donde se les diga que las personas LGBT o las poblaciones LGBT tienen ciertas características, ¿no? Y entonces todos los protocolos, ahí va un glosario, ahí va que es gay, que es así como comenzamos, ¿no? Y que se les tenga que decir que tengan que actuar con respeto, que existen contextos que son adversos para las personas LGBT. Y no es de sorprenderse. Recuerden que cuando se hablaba de los feminicidios, muchas personas no querían hablar de feminicidios. Nos costó muchísimo que las personas entendieran que sí existen violencias de género y que esas violencias de género muchas veces son específicas hacia las mujeres por sus contextos. Nos costó muchísimo, años, fueron 12 años para que se pudiera reconocer el feminicidio. Y no estamos hablando de cosas diferentes a las de género, ¿no? Porque la mayoría de estas agresiones, pues justamente tienen que ver con el machismo, la misoginia, la LGBT-fobia, ¿no? Entonces, y podemos mencionar más, miren, hay criterios jurisprudenciales de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Hay uno que dice que el matrimonio, la ley de cualquier entidad federativa que por un lado considere que la finalidad de aquel es la procreación y que lo defina como el que se celebra entre hombre y mujer, es inconstitucional. De todos modos, aunque ya la Suprema Corte de Justicia lo haya dicho, existen por ahí entidades federativas
que no reconocen la unión entre personas del mismo sexo, ¿no? Peor aún, no, preguntamos, y aquí no me va, o sea, no me va a dar pena, que les dé pena a ellos, aquí no me va a dar pena, pero las personas del Estado de México preguntamos, oiga, ¿cómo está el tema del matrimonio igualitario? Bla, bla, bla. No, aquí no hay ningún problema con el tema del matrimonio igualitario. Aquí la persona que quiera se puede casar a través de un amparo. Es ridículo, es una risa, es una burla, ¿no? Tienen los mismos derechos nada más que tú, te tienes que ir a amparar y tú sí puedes acceder directamente a la ventanilla. Por supuesto que el amparo no se lo van a negar a nadie en ningún momento, justamente porque ya están todos estos criterios. Pero necesitamos como esta acción proactiva del Estado de reconocimiento para sacar a todas estas personas de la marginación. Como les digo, si el Estado legitima estas discriminaciones, lo que está haciendo es que las personas que no tengan información o que también hayan crecido con prejuicios, pues traten de manera diferente a todas estas poblaciones. Otra tesis jurisprudencial, el derecho a la vida familiar de las parejas del mismo sexo. A partir de las consideraciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la similitud entre las parejas homosexuales y heterosexuales en cuanto a su capacidad de desarrollar una vida familiar, la primera sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende que la vida familiar entre personas del mismo sexo no se limita únicamente a la vida en pareja, sino que puede extenderse a la procreación y la crianza de niñas y niños según la decisión de los padres. La porofobia, ¿no? Qué padre y qué bonitos están los niños de Ricky Martin. Qué padre y qué bonitos están los niños de Miguel Bosé. Pero que no se le ocurra a mi vecino el gay querer tener hijos, porque ¿cómo? ¿Eso es de pervertidos? ¿O cuáles son los prejuicios que existen ahí? ¿Que cómo va a crecer ese niño? ¿No? De nuevo la porofobia, de nuevo que todos los privilegios y todos los derechos lo tenga la gente rica y nada para los pobres, ¿no? Lo peor es que nada para nosotros, porque su servidor y muchos no pertenecemos a esa clase, ¿no? Estamos más cerca de que si dejamos de trabajar, dejamos de tener para pagar la renta, estamos más cerca de la pobreza. ¿Cuánto tiempo podremos nosotros dejar de trabajar y poder seguir viviendo de la manera tan cómoda como estamos viviendo con el empleo? Y entonces díganos de qué estamos más cerca, si de la pobreza o de la riqueza. Ahora que fue COVID, si no hubiéramos podido ir al trabajo y en los trabajos no nos hubieran podido pagar, ¿qué hubiera sucedido? ¿Nos hubiéramos sentido igualmente ricos? ¿Nos hubiéramos sentido que esa camioneta, esos tenis, esa bolsa nos cambiaban de clase social? ¿O tal vez los hubiéramos tenido que vender y sensibilizarnos acerca de las personas que no tuvieron esa oportunidad? Hablar de discriminación es hablar de esos problemas sociales, es hablar de uno mismo, es hablar de los prejuicios de uno mismo. Otra tesis, o sea, es que sí, derecho a la intimidad, propia imagen, identidad personal y sexual constituyen derechos de defensa y garantía esencial para la condición humana, ¿no? La reasignación sexual es una decisión que forma parte de los derechos al libre desarrollo de la personalidad. Otra, la reasignación sexual, no existe razonabilidad para limitar los derechos fundamentales de una persona transexual, impidiéndole la educación, la adecuación de sus documentos de identidad bajo el pretexto de preservar derechos de terceros y el orden público. Quería compartirles esta información, pero también esta rabia de darnos cuenta de cómo existen tantos ordenamientos, cómo existen las maneras de proteger a las personas. Todo esto no nos lo regaló nadie, todo esto es parte de una lucha que sigue viva, ¿no? Lucha que sigue viva porque todavía siguen matando a personas por su identidad sexual, por su orientación sexual, todavía siguen sin contratar personas por estas mismas condiciones. Todavía cuando una persona, ya no digamos, cuando una persona de estas poblaciones quiera donar sangre, no lo puede hacer, solamente por prejuicios, ¿no? Entonces, les quería como compartir esta información, les quería compartir esta rabia, les quería compartir también como esta motivación de poder tener un mundo mejor. Fíjense que, no sé si se han dado cuenta, pero las nuevas generaciones están más abiertas al tema.
las nuevas generaciones están más abiertas también a la bisexualidad. Y no solo eso, también todas las nuevas generaciones tienen el tema de, de la homofobia, la transfobia, la lesbofobia fuera de sus radares. A pesar de que no ha llegado completa esta educación sexual, que debe de ser uno de los principales derechos, no solamente de las poblaciones LGBT, claro que sí, de ellos, porque habiendo educación sexual para toda la población, entonces la población va a comprender de qué se tratan los contextos de las poblaciones LGBT. Por supuesto que sí, pero también para nosotros y nosotras, ¿no? Queremos prevenir embarazos no deseados, pero no tenemos información en las escuelas. Queremos prevenir embarazos no deseados, pero no damos insumos como los condones. Ok, ya no se pudo prevenir el embarazo no deseado, es una persona adolescente, como lo que está pasando de los 15 a los 19, que son la mayoría de los embarazos no deseados, las transmisiones del VIH, ¿no? Y aún así no queremos la información, no queremos dar insumos, pero tampoco que aborte la persona, que suspenda de manera legal su embarazo. Entonces, también las orillamos a las mujeres a tener embarazos obligatorios, ¿no? Sin tomar en cuenta que toda esa educación sexual también va a reducir la violencia que existe entre los géneros, la violencia machista que se ejerce en contra de la mujer, ¿no? A la que muchas veces se le obliga a sostener relaciones sexuales sin condón, y si no se le obliga de manera física, sí de manera de coerción psicológica, ¿no? Poniendo todos estos pretextos, poniendo a las mujeres en escenarios incómodos para que no usen el condón, ya sabes, desconfías de mí, te metiste ahorita con alguien más, tienes alguna enfermedad, me vas a pasar algo, ¿sabes? Empoderar a las mujeres para que sean dueñas de sus cuerpos y que sus cuerpos no pertenezcan al varón o simulen que el varón es el dueño de estos cuerpos, ¿no? Que los varones sepamos que debemos de respetar el cuerpo y las decisiones de las mujeres. Eso es educación sexual. ¿Cómo vamos a poder sobrellevar todos estos problemas? ¿Cómo vamos a poder integrar a las personas, a las poblaciones LGBTIQ+, a nuestra sociedad? ¿Se imaginan de todo lo que nos hemos privado? Todo el talento, todo lo que estas personas nos pueden aportar y sin embargo no lo están aportando porque las mantenemos en la marginación. Eso es lo que le quería yo compartir a todas y todos ustedes hoy, que es el Día de la Visibilización Trans. Entiendo que tenemos poquito tiempo como para unas preguntas y respuestas. Yo estoy a sus órdenes. Pues muchísimas gracias, Julio, por esta interesante plática, aparte súper bien planteada, muy bien explicada. Hay muchísimos comentarios felicitándote por Gracias. la plática. Y bueno, una espectadora que se llama Geormón nos dice, nos pregunta si hay alguna etapa específica del desarrollo humano en el que ya se puedan considerar transgénero, me imagino que a las personas. Uh-huh. Pues mira, no soy endocrinólogo, ¿no? Creo que tiene que ver más con los procesos internos de las personas. Lo que sí sé es que hay personas, hay padres y madres de familia que están dispuestos a apoyar y escuchar a sus hijos. Conozco un caso y pues bueno, también eran personas privilegiadas, ahí también hay que darles el reconocimiento. Eran personas de una familia muy reconocida en México, reconocida obviamente por dinero, no por pobre, porque a los pobres nadie nos voltea a ver, pero tenían este hijito que se identificaba como niña y ya quería ir como niña a la escuela, tenía 7 años. Primero le estuvieron ayudando como con terapia, no terapias de conversión, sino ellos querían estar seguros de cuál era la idea y cuál era la vivencia de su hijo. Tuvo acompañamiento psicológico, más que terapia, un acompañamiento psicológico. Y a través de eso, pues sí, el psicólogo les dijo, pues sí, tú tienes una niña, ¿no? O sea, su cuerpo es de varón, pero pues es una niña. Lo apoyaron a esta personita y bueno, fueron de los primeros procesos de reconocimiento de la identidad a personas, esto que le llaman infancias trans.
Entonces, yo no me atrevería a decirte si es como una edad en específico. Creo que tiene que ver mucho también los contextos de las personas, ¿no? Por ejemplo, esta personita, esta niña ahora, pues lo sintió, lo expresó, quería vestirse de niña, sus padres, fuera de reprimirlo, lo apoyaron, caminaron con ella ahora, y pues bueno, se trata de ser cada vez más plenos y de desarrollar nuestra personalidad, ¿no? Ser cada vez más nosotros y menos quien nos imponen. Y pues también están los casos de personas que ya con hijos, casados, 30 y tantos años, y salen del closet trans, ¿no? Entonces, conozco ambos casos y creo que todo tiene que ver con el contexto. Fíjense que soy súper parlanchín, pero hay un, hay un autor muy famoso, también filósofo, Jacques Derrida. Él tiene un libro que se llama Los espectros de Marx, y dentro de los espectros de Marx hay un exordio, y me encanta el exordio, porque lo voy a citar de memoria, espero no trabarme tanto, pero dice algo así como de alguien, usted o yo, se adelanta y dice, me gustaría aprender a vivir, por fin. Y entonces empieza a cuestionarse, ¿no? Aprender a vivir. ¿Por qué aprender a vivir? ¿Y por qué por fin? ¿Que no se trata la vida misma de un aprendizaje continuo? Aprender a vivir, y aprender a vivir de quién y para qué. Para repetir entonces la vida de esta, ya saben, y empieza a soltar, se los recomiendo, léanse aunque sea sexordio, y aviéntense esa reflexión. En verdad, aprender a vivir de quién y para qué. ¿No se supone que la vida misma es este aprendizaje? Ajá. ¿Por qué por fin? ¿Por qué la finalidad de nuestra vida tendría que ser aprender a vivir? ¿No? Sí, ¿Y fíjate de que quién y sí. para qué? Y fíjate que muchos de los comentarios, algunos no son preguntas, pero muchos hacen mucha referencia a que falta mucho esa parte de que nosotros como sociedad nos reeduquemos en ese tema incluso, ¿no? Aunque yo siento que muchas veces es más difícil aprender o reeducarse, educarse a lo mejor, y a lo mejor ahí podría ir una pregunta, desde tu perspectiva, ¿consideras que pues ya estos temas introducirlos ya desde una temprana edad en la educación formal, todos esos temas del respeto de la diversidad trans, de intersexualidad, todo esto que hemos hablado el día de hoy, ¿tú crees que sería bueno ya meterlos desde en una educación formal desde las primeras etapas? Mira, no solamente es que yo lo crea, sino que hay estudios al respecto. ¿Me explico? O sea, lo que tu servidor crea, pues mira, al final agradezco mucho que tomen en cuenta mi, mi parecer, pero creo que lo más importante y también como lo que yo puedo dejarles es que hay, hay, hay investigación al respecto, ¿no? O sea, hay investigación respecto de los beneficios de la educación sexual. Y dentro de esos beneficios de la educación sexual es que las personas, uno, conozcan sus cuerpos, dos, exijan respeto hacia su cuerpo, tengan relaciones sexuales consensuadas y sepan qué es lo que va a suceder cuando llegan a su primer relación sexual. Ajá. Sepan que hay abusos sexuales. Ustedes saben que la mayoría de los abusos sexuales se cometen en el seno de la familia, pero también de relaciones de pareja. Ajá. Hay abusos sexuales en relaciones de noviazgo, por supuesto. Hay abusos sexuales en relaciones de matrimonio, por supuesto. Uh-huh. Y esos abusos van desde el no respetar el momento en que una persona quiere sostener relaciones sexuales hasta el modo de las relaciones sexuales. Ya sabes, hace poquito, ¿no? Esto ya había pasado en otros países, como Canadá, pero hace poquito salió la noticia de que en Alemania se considera violación quitarse el condón a la mitad de la relación, ¿no? Porque eso no es parte del trato, eso no está consensuado. Entonces, imagínate toda la coerción que se habla para lo del condón, etcétera, hasta para negociar el uso del condón. Sabes, que las personas sepan que los embarazos existen, ¿no? Y cómo es que se embarazan las mujeres y qué va a pasar.
¿no? O sea, me imagino que muchos llegan a su relación sexual y piensan que no va a pasar nada pues, con eyacular una vez dentro de su pareja. Y sin embargo, ¡pum!, ahí es donde sucede, ¿no? Entonces creo que es sumamente benéfico, nos hace falta, no solamente nos hace falta, es un derecho humano, porque los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos, y el principal derecho sexual es el acceso a la información, que la información sea laica, sea científica, sea veraz. Sí, yo considero que sí, pero allá afuera también hay personas que, pues que ya nos dieron esa luz con datos, ¿no? Que ya nos dijeron por qué es tan importante los beneficios de la educación sexual. Y en México la hay, o sea, sí ha habido, pero no completa. ¿Me explico? O sea, no es que partamos de la nada, pero no ha sido tan científica, tan completa. Recordemos que en ciertos estados sacaron los libros y los quemaron ahí en la plaza. ¿Se acuerdan? Pasó hace como 4 o 5 años, ¿no? Pusieron, me parece que fue en Guanajuato, donde hicieron una hoguera de libros. Es increíble, increíble, increíble. Pues muy bien, Julio, pues no me resta más que agradecerte en verdad esta plática tan amena, te repito, tan precisa, tan concisa, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y agradecer a la Comisión Nacional, al programa VIH, el que nos haya podido brindar esta plática, de igual manera al licenciado Albores, por todas estas facilidades. Y recordarle a la gente que nos está mirando que la plática se va a quedar grabada en nuestra página de Facebook, por si alguien la quiere retomar, volver a ver, pues adelante, la pueden reproducir las veces que lo necesiten y estará constantemente ahí en nuestra página. Y bueno, pues agradecerte, Julio, y pues continuamos en contacto y seguimos trabajando en conjunto para proteger los derechos humanos de las personas. Yo estoy a sus órdenes y muchas gracias por el espacio. Ok, hasta luego.